13:40 horas. Entrada 93. En cuanto conseguí que me bajasen las pulsaciones, maldije por lo bajo cómo podía haber sido tan estúpido. Tenía el arpón cruzado inútilmente en el brazo izquierdo, y si no me hubiese precipitado tanto, asustado como una vieja histérica, podría haber liquidado al anciano sin tanto escándalo, utilizando un virote en lugar del ruidoso AK. Lo cierto es que me había visto obligado a reaccionar en segundos, y francamente, no tuve los reflejos suficientes como para pensar en el arpón. El AK fue el primer trasto que me vino a las manos y actué por instinto. Ahora tenía más cosas en las que pensar. El ruido del disparo parecía haber desencadenado una oleada de sonidos en todo el hospital. Puertas que se golpeaban, entrechocar de objetos, algo que caía sonoramente contra el suelo, una camilla, quizás. E incluso golpes sordos y apagados en los tabiques formaban una sinfonía pavorosa. Y gemidos, sobre todo. Los putos gemidos. ¿Cómo olvidarlos? Era una especie de eco vago y profundo, como si alguien intentase hablar y por algún motivo se le hubiese olvidado cómo se mueve la lengua. Resulta aterrador. Supongo que a estas alturas todo el mundo ya habrá visto o oído a alguna de esas bestias, pero tratar de explicar el sonido que producen a quien no los haya visto nunca se me antoja algo imposible. Es un rugido escalofriante, humano e inhumano a la vez. Es como oír algo salido directamente del infierno. Metía apresuradamente todos los medicamentos en la bandeja metálica y volví corriendo hacia donde había dejado a Brit. Víctor estaba consciente, sentado muy erguido en la silla de ruedas y sosteniéndose con la mano derecha el bulto enorme y cubierto de vendas que era su mano izquierda. Parecía algo atontado por la morfina y estaba blanco como el papel, pero por el resto parecía plenamente consciente y alerta. Y asustado. Tan jodida y asquerosamente asustado como yo. Me preguntó qué había sucedido y dónde coño estábamos. Rápidamente, le puse al corriente de todo lo acontecido en las últimas horas, desde el momento en que había sufrido el accidente hasta que le había dejado sentado en aquella silla en medio de una habitación abandonada y a oscuras. Entonces caí en la cuenta del enorme susto que se debía haber llevado el ucraniano al recuperar la conciencia y verse solo, herido y entre tinieblas en un lugar desconocido y lleno de ruidos. Me llega a pasar a mí y me da un infarto. Seguro. Dudé por un momento sobre si debía hablar de sus heridas. ¿Qué demonios? Tiene ojos y no es idiota, pensé. Le conté que me daba la impresión de que había perdido un par de dedos en la mano izquierda y que el anular no tenía muy buen aspecto. El ucraniano no pestañeó y fríamente me preguntó si aún tenía el pulgar. Asentí. Esto pareció relajarle un poco. Con aire flemático, me dijo que mientras dispusiese del pulgar y de un par de dedos para oponerle la cosa no era tan grave. Cosas peores he visto, añadió. Tendrías que haber visto a mi amigo Misa en el 95 después de un impacto de 37 milímetros. En su aparato. Él sí tenía un problema. Yo estoy relativamente bien. Saldré de esta. Ahora, haz el favor de pasarme ese jodido acá y deja de montar barullo, por Dios. Que aquí nos jugamos el culo. La sensación de alivio fue tan abrumadoramente enorme que casi me saltan las lágrimas. A pesar de que sabía que la aparente tranquilidad de Brit era tan solo una pura fachada, el simple hecho de oír su voz hizo que me sintiese menos solo. Le tendí el pesado acá. El ucraniano lo cruzó diestramente sobre su brazo herido, mientras que con su mano sana repasaba el cargador sin ni siquiera una mirada. Parecía perfectamente capaz de defenderse a una sola mano. Ya estaba más tranquilo. Saber que no tenía que estar con un ojo permanentemente puesto en un inconsciente Pritchenko suponía un considerable alivio para mí. Y saber que de nuevo volvía a tener las espaldas cubiertas, mucho más. De todas formas, por mucho que Víctor se hiciese el duro, podía leer el miedo y la ansiedad en sus ojos. Y además no me olvidaba que el ucraniano necesitaba atención médica urgente. O el sucedáneo de atención médica que le pudiera proporcionar yo. Lo que fuera, pero lo necesitaba ya. Era hora de salir pitando de allí, antes de que el panorama se pusiera aún más feo. Dejé a Lukuljo al cuidado de Brit, aunque juraría, por la expresión de mi gato, que no se sentía muy conforme con el hecho de perderme de vista, y me adentré de nuevo en el corredor de acceso a urgencias. Era necesario comprobar que el camino estaba libre. El pasillo seguía igual de oscuro que a nuestra entrada, tan solo iluminado de vez en cuando por el resplandor de algún relámpago. Ahora, lo peor de la tormenta eléctrica parecía haber pasado, aunque aún seguían cayendo numerosos rayos, a un ritmo, eso sí, mucho menor. Sin embargo, el aguacero, lejos de remitir, parecía haber aumentado en intensidad.
Auténticas cortinas de agua se precipitaban en oleadas desde el cielo, que ahora estaba teñido de un oscuro color violáceo, y el viento poco a poco iba alcanzando velocidades huracanadas. Ramas desgajadas, cortezas de árbol y docenas de objetos inidentificables volaban sin control de un lado a otro a través del amplio aparcamiento delantero, mientras remolinos de lluvia impedían la visibilidad más allá de unos cuantos metros. Pero eso era lo de menos. Y tanto. Docenas de no muertos, ocupando toda la superficie de cemento exterior, se tambaleaban debajo del chaparrón, moviéndose lentamente hacia el hospital. Me quedé casi sin respiración, anonadado por aquella escena. No había visto semejante concentración de esos seres desde los primeros días de la plaga, y francamente, la imagen era sobrecogedora. Había hombres, mujeres y niños, de toda edad y condición. Algunos parecían estar aparentemente intactos, mientras otros presentaban terribles heridas que iban más allá de lo que un ser humano normal podría soportar. La gran mayoría llevaba puestas las ropas que vestían en el momento en que se transformaron en una de esas cosas. Otros, los menos, iban completamente desnudos o con la ropa hecha jirones a causa del tiempo, los accidentes o Dios sabe qué motivos, resultando doblemente perturbadores a la mirada. Pude ver incluso a un par de ellos con toda la superficie de su cuerpo chamuscada y renegrida, como si hubiesen sido pasto de las llamas. El fuego había desfigurado tanto sus facciones que resultaba imposible identificar su sexo o edad. Otros presentaban amputaciones severas, como si hubiesen sido triturados por una explosión. La variedad de aquel catálogo de los horrores era infinita. De la enorme multitud salía un coro de gemidos espeluznante. El ruido que producían cientos de pies, calzados o descalzos, arrastrándose por el suelo producía un sonido rasposo que solo era apagado por el ocasional estampido de un trueno. Los rayos iluminaban aquella escena espectral que parecía salida de lo más profundo de las tinieblas. El agua que caía desde el borde del túnel de acceso me chorreaba directamente en el cuello, pero yo ni siquiera era consciente de ello. Aún oculto entre las sombras que proyectaba el inicio del pasillo, toda mi atención estaba concentrada en aquella enorme marea humana, no exactamente humana, me corregí amargamente, que poco a poco iba cercando todo el campo visual que tenía desde mi posición. Me devané los sesos por unos instantes, tratando de comprender de dónde podía haber salido semejante muchedumbre. La respuesta, por obvia, estalló en mi cabeza con completa claridad. El entorno del hospital, donde había huellas evidentes de una carnicería, debía estar plagado de docenas, quizás cientos de esos seres. El rugido del motor mientras nos acercábamos los había atraído de nuevo hasta este punto con la misma intensidad con la que una lámpara de jardín atrae a las polleillas nocturnas, solo que, en esta ocasión, en vez de continuar nuestro camino nos habíamos detenido, dándoles el tiempo necesario para que nos alcanzasen. Y ahora ya no estábamos en posición de salir de allí cagando leches. Genial.